De colores se visten los campos en la primavera. De colores son los pajaritos que vienen de afuera. De colores es el arco iris que vemos lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. De colores, sí, de blanco y negro y rojo y azul y castaño. Muy buenas noches. Iniciamos hoy la segunda temporada de este espacio que, como decíamos siempre, ¿no? Vamos haciendo entre todos. Y bueno, y en esto de pintar con tantos colores y poder seguir, poder continuar con este espacio, quiero agradecer profundamente a los directivos del canal 4 Regional por hacerlo posible. Cuando abrimos el ciclo de estos encuentros, abrimos un espacio para sostener una charla, un debate, una discusión, desde distintas posiciones, pero siempre teniendo una posición crítica. Entonces, este espacio está destinado a alojar la palabra y a hacerla circular. Es desde, como dije antes, desde una posición crítica, donde no hay verdades absolutas, donde no todo está dicho. Por eso se llama De Colores. También allá, en nuestro primer encuentro, el año pasado, planteábamos los ejes desde donde se abría y se podía abrir más allá este espacio. Y esos ejes eran infancia, educación, diversidad y sociedad. Son los 4 ejes sobre los cuales vamos a ir trabajando, planteando, pensando y repensando ideas. Cada jueves, cada encuentro es un espacio de crecimiento, de aprendizajes e intercambios de experiencias. Vimos que los lenguajes son múltiples y se trata de resignificar los espacios, ¿no? De crear nuevos escenarios, y para eso es sumamente importante escuchar y escucharnos. Escuchar a los niños, a las niñas y adolescentes de hoy para saber qué es lo que pasa. Y para hablar con nosotros sobre infancias y adolescencias, están hoy con nosotros para aportar sus colores Soledad Pérez, que es psicóloga, profesora de educación especial en el profesorado número 5 de Cañada de Gómez y directora de la Escuela Especial de Carcarañá. Y Gisela Paglieta, psicóloga del Zanco de las Rosas y también trabaja en el ámbito privado y también docente. Las dos son integrantes del Fórum Infancias de Cañada de Gómez. Muy buenas noches y bienvenidas. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bueno. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, por favor. El espacio está abierto para todos y lo construimos entre todos. Por eso se llama De Colores. Soledad y Gisela nos han traído un video. Lo vamos a ver y bueno, después vamos a abrir al diálogo. Cuando escucho esta frase, pienso en que las niñas y los adolescentes no deben ser nombrados por supuestas enfermedades que les diagnostican, sino por sus propios nombres. Cuando pienso en esa frase, me imagino a infancias y adolescencias desligadas de lo que es la sociedad, como las normas de género o vestimenta y cosas así. Que los niños no
tienen que tener no tienen que llevar etiquetas como los productos del supermercado. Que sea libre. A mí lo que me hace referencia a esas frases como una infancia y una adolescencia como disfrutada en la plenitud, sin importar las etiquetas, o sea, es decir, sin importar el tipo de persona que creo que soy, la salud que tengo, si tengo discapacidad o no, si prefiero, me distingo más con el género mujer, si me distingo más con el género varón, si soy hetero, si soy bisexual, como que una infancia y una adolescencia basada en la plenitud. Una infancia y adolescencia libre de etiquetas sería una infancia y también adolescencia en la que las personas, chicos, tengan el derecho de ser lo que quieran ser, por la sencilla razón de que las etiquetas son una personalidad definida para cierto problema que tiene, ejemplo, autismo. Yo entiendo la frase infancias y adolescencias libres de etiquetas como que se piensa que estas no deberían ser encasilladas y poder tener la libertad para elegir quién y cómo quieren ser. Creo que pienso que hay adolescentes y infantiles que, por ejemplo, están en la clase y se portan mal y la seño les dice, les voy a poner una etiqueta. Yo pienso que tiene que ver con que no le pongan etiquetas a los adolescentes y los niños. Bueno, yo pienso que es una etapa, digamos, bueno, en este caso la infancia y la adolescencia, sin prejuicios y con libertad, digamos, de ser lo que somos y quienes somos sin que nos juzguen. A mí esa frase me hace pensar en que los niños y adolescentes no tienen que vivir bajo un escrutinio constante, no tenemos que tener una lupa encima y así podemos fluir en todos los sentidos posibles, sin que nadie nos pueda encasillar, ¿no? Cuando escucho esa frase siento que se refiere al deseo y la intención de que las generaciones que se están formando, que están naciendo, vivan y vivamos más libres de los prejuicios y de condiciones que nos ponga el exterior. Para mí, una infancia, una adolescencia sin etiquetas es una infancia o adolescencia donde no te discriminan y no te dicen algo por cómo sos vos. Por infancias y adolescencias libres de etiquetas. Bueno, para pensar, ¿no? Bastante, para pensarlo y repensarlo, digo yo. Me gustaría que, para abrir esto, ¿no? Expliquemos un poquito, cualquiera de ustedes dos, de qué se trata el Fórum Infancias, qué es y bueno, cómo se va construyendo, ¿no? Bueno, el Fórum Infancias es una red federal que nuclea a fórum de todo el país, que está conformada por profesionales de la salud, de la educación, también hay profesionales del ámbito de las leyes, porque bueno, el objetivo es tener, digamos, prácticas de formación, revisar continuamente las prácticas de los profesionales que trabajan con infancias y adolescencias, con el eje de la restitución, digamos, y el eje de los derechos de los niños y los adolescentes. Entonces, bueno, esta red federal está constituida por fórum de toda la Argentina y nosotras formamos parte del Fórum Infancias Cañada de Gómez, que nace alrededor del 2017 en Cañada. Y el Fórum Federal bueno, en el 2000, va a cumplir 18 años. En mayo cumple 18 años el Fórum Federal de toda la Argentina.
¿Es una asociación civil? ¿De qué se trata? ¿Y cómo se inicia? ¿Con la reunión de determinados profesionales? ¿Ante qué demanda? Sí, es una asociación civil. Bueno, sí, Gise, seguí vos. Sí, pero bueno, es acotar a lo que venías planteando, Sole. Es una asociación civil que surge hace 18 años, como decía Sole, por iniciativa de un grupo de profesionales de la ciudad de Buenos Aires, profesionales que ya se dedicaban, digamos, a escribir y a investigar sobre las infancias y las adolescencias y que vieron la necesidad de seguir capacitando y encontrándose con otros profesionales para conformar, digamos, esto de un encuentro para poder trabajar por las infancias, defendiendo los derechos y en función de la ley de infancia y adolescencia que se fue promoviendo más o menos en aquel momento. Entonces, bueno, con estas iniciativas para poder desarrollar y instalar estas ideas de, bueno, y de pensar qué pasa con las infancias cuando tienen un diagnóstico, ¿no? Especialmente en aquel momento estaba muy en boga el trastorno por déficit de atención, que enseguida se le ponía un diagnóstico y bueno, el tema era poder pensar qué pasa con esos diagnósticos y qué pasa con la forma de tratar a los niños, que muchas veces desde las escuelas o desde distintos espacios se le pone un nombre a esto que les pasa sin poder, bueno, revisar más allá de esta etiqueta que termina llevando ese niño, ¿no? Sí, porque por lo que veíamos en el video, ¿no? Parece como que la etiqueta en ciertos casos, y yo te diría en muchos casos, parece que da el ser al niño o a la niña o al adolescente, porque se dice es hiperactivo, es autista. Parece que se dejaría de lado la afiliación a una familia y se queda con la afiliación a un trastorno o a un diagnóstico que en definitiva obtura, no deja, porque la conducta o lo que haga ese niño, o no se puede esperar más de ese niño de lo que esa etiqueta diga. Así claro, es. El tema es que Sí. queda identificado a eso que dice etiqueta. Lo que te pregunto es... digamos, desde el... Perdón. No, desde usted, el Fórum Infancia, trabaja entonces desde una posición crítica, psicoanalítica sería. Sí, digamos, nosotros desde Fórum Infancias no negamos que haya diagnósticos, pero sí se cuestiona la forma de construcción del diagnóstico. Es decir, el proceso justamente el proceso es una construcción que se hace, la construcción del diagnóstico se hace con un profesional, cuando un papá, una mamá, una familia acude a un profesional por alguna problemática y, digamos, el diagnóstico tiene que tener una construcción en transferencia con ese profesional y tiene que ser un proceso donde se tenga en cuenta su historia personal, el contexto familiar, el contexto escolar, el contexto social. Entonces vemos muchas veces que nos llegan familias muy angustiadas porque los diagnósticos se hicieron en un tiempo muy limitado, viajando a Rosario o Buenos Aires. Ya los chicos llegan cansados, tienen largas esperas hasta que los atienden. Después el diagnóstico se hace con una persona que es la primera vez que los chicos ven. Entonces, bueno, el Fórum Infancia justamente cuestiona este tipo de diagnósticos express, de alguna manera, estos diagnósticos que están descontextualizados de la historia de los niños, pero sí entendemos que, bueno, que hay que alojar al padecimiento, que hay que hacerle lugar a lo que le está pasando a ese niño, a esa familia, pero con un trabajo más cuidado y teniendo en cuenta siempre la singularidad y el contexto donde se mueve ese niño y esa familia. Claro.
Claro, es tener en cuenta a ese ser, a ese niño, esa niña o ese adolescente como único. Por eso hablas de la singularidad, ¿no? Ustedes, tanto vos, Stella, trabajás en la salud pública y vos, Soledad, en lo que es la educación pública. ¿Cómo lo ven a esto? ¿Lo ven que es cada vez mayor el tema de las etiquetas o como lo toman como un síntoma de la época, se puede leer? Sí, bueno, es como que en los últimos años aparece más esta cuestión de ponerle diagnóstico a las situaciones. Tal vez sí, por una cuestión también del momento de la época, como vos decís, podríamos pensarlo en relación al individualismo que aparece en los últimos tiempos y al hecho de tener que poner un nombre y enseguida tratar de encontrar una solución que muchas veces se piensan como soluciones inmediatas, como soluciones mágicas, y que no existen, digamos, en realidad las soluciones mágicas no existen y si hay alguna forma de abordaje tiene que ser en una construcción con otros y en un espacio que se puedan tener en cuenta todos los factores, como decía Soledad. Entonces, bueno, también pensando a la infancia como un momento de constitución, entonces si aparece algo en un momento determinado que puede generar preocupación, malestar y mucho dolor a estas familias, bueno, poder tomarlo y trabajarlo, trabajar qué es lo que sucede y pensar que esto puede ir teniendo modificaciones con el trabajo en conjunto y bueno, y que entonces no sirve poner una etiqueta que asigne un determinado significado cuando en realidad se trata de un proceso, ¿no? En el cual hay que ir viendo qué sucede con el transitar del tiempo y con los movimientos que puede ir haciendo ese niño y esa familia en la situación que está transitando. Sí, incluso en el ámbito educativo, cuando a nosotros, digamos, bueno, nos llaman desde las escuelas de nivel inicial, primario, secundario, que acuden a la escuela especial por alguna problemática de algún estudiante, a veces se antepone, ¿no? Bueno, este niño tiene este diagnóstico, tiene un certificado de discapacidad. Bueno, entonces, digamos, todo el equipo, nosotros tratamos de poder interpelar, ¿no? Este diagnóstico porque estamos hablando de Juan, de Pedro, de Catalina. Entonces, bueno, empezar a desarmar esto que se presenta como algo que define el sujeto y poder pensar en cómo es este niño más allá del diagnóstico, porque a veces se nos presentan muchos niños con el mismo diagnóstico y hay mucha diversidad en sus características. Tomo esta palabra que vos decías en un principio, bueno, la diversidad, ¿no? La diversidad está justamente en la singularidad que tiene cada niño, en cómo se fue constituyendo y, bueno, la modalidad que tiene de hacer lazo con los otros y la modalidad de aprender. Entonces, bueno, vamos por ahí, ¿no? Empezamos a interrogar dentro de las escuelas qué pasa con este niño, cómo aprende, cómo se relaciona, más allá del diagnóstico. Incluso los compañeros, los compañeritos, uno aprende mucho de los chicos porque ellos enseguida pueden rescatar el detalle, ¿no? De qué es lo que les gusta, si necesita ir con un muñequito, si necesita alinearlo, si necesita salir un rato afuera y volver. Realmente los chicos son muy observadores de estas cuestiones y pescan rápidamente qué es lo que necesita cada uno. Desde la escuela no, hay una mayor demanda, hay un mayor requerimiento hay una necesidad por parte de la escuela como organización, como institución, de tener un diagnóstico, porque esto nos pasa a todos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué?
y la demanda de o acompañante terapéutico o maestra integradora o todo lo demás, ¿no? Sí, es complejo, la inclusión es compleja, el tema de la inclusión educativa es compleja, no se puede generalizar, por eso, bueno, hay que trabajar con cada niño, cada adolescente en particular, con lo que le pasa a cada uno, con cada problemática y cuál es la demanda desde las escuelas, ¿no? Por eso el Foro Infancias plantea mucho revisar las prácticas, no solo centrarnos en lo que le pasa al niño, sino revisar las prácticas como profesionales, revisar las prácticas en las escuelas, revisar las prácticas, digamos, los modos de crianza de los adultos. Bueno, ¿qué nos está pasando como adultos en esta sociedad? Donde decimos, ponemos todo en los chicos, ¿no? Los chicos están acelerados, están dispersos, están desbordados, pero ¿cómo estamos los adultos también, ¿no? Entonces, bueno, los que estamos a cargo de niños y adolescentes, poder replantearnos también, mirarnos un poquito nosotros y ver qué nos está pasando también como sociedad. Pasa muchas veces, en relación ¿no? a esto que decías con respecto a la escuela, a la demanda que hay de parte de la escuela, uno lo que hace también desde el inspector de salud es poder acercarse a la escuela y hacer un trabajo acompañado, digamos, junto con las docentes, porque tal vez el niño o el adolescente trae su cuestión, digamos, que le interpela, que tal vez tenemos que trabajar, pero también hay que ver cómo la escuela acompaña y aloca a ese niño o ese adolescente, y entonces desde ese lugar es que podemos, bueno, también pensar en el espacio escolar junto con las docentes, bueno, cómo es el mejor transitar de ese niño en la escuela, y bueno, se va haciendo un trabajo con otros, ¿no? Yo creo que cuando se trata de niños y adolescentes, el trabajo es mucho más amplio, porque es desde la salud, es desde la escuela, desde la educación, y es desde la familia, porque hay una historia que precede a ese niño, y no es la misma historia. Vos decías, Sole, que esto es Juan, es Pedro. No, a ver, sí, es Juan y es Pedro, y a lo mejor tienen un mismo diagnóstico, de alguna manera tienen, pero no es lo mismo, porque hay una historia que lo precede a cada uno que no va a ser la misma, y eso hace también a la singularidad de cada uno, ¿no? A veces, yo mientras ustedes hablaban, a veces pensaba, ¿no? Nos llega esto de que muchos padres, ante esta angustia que les genera tener ciertas dificultades con algún hijo, el diagnóstico, cuando se les da un diagnóstico, parece como que los tranquilizara, como que los apagara de algún modo en esa actividad, ¿no? ¿Ustedes cómo lo piensan de esa manera? Porque obviamente uno trabaja con un diagnóstico, pero para decirle a los padres, por ahí me parece que habría distintas formas o ir diciéndoselo algunas cuestiones de a poco. No sé, ¿cómo lo trabajan ustedes? A ver, en mi caso en particular, no suelo dar diagnósticos a los padres, nunca pongo un nombre. No, pero yo me refiero a cuando vienen a hacer el estudio o a Rosario o a Buenos Aires, y vienen y se les ha dado un diagnóstico. Y es como que, no, porque me dijeron tal cosa, y es como que los tranquiliza de alguna manera, ¿no? Sí, los tranquiliza, pero por otro lado los inquieta porque ¿qué hay que hacer con eso? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué me ofrecen ustedes con este diagnóstico? Aparece, ¿no? Sí. Lo que en general tratamos de hacer es ver, bueno, cuáles son las características de la situación, cuáles son, digamos, los aspectos más favorables que tiene el niño o la familia, y tratar de entender la dinámica familiar, el mito familiar y en qué marco se va dando esa problemática y qué aspectos, digamos, pueden ser posibles de poder trabajar con ese niño y ese adolescente en ese marco de ese diagnóstico,
si, en todo caso, si aparece un diagnóstico, bueno, ¿qué podemos tomar de eso? ¿Qué nos va a ayudar? ¿Con qué vamos a poder trabajar? ¿Con qué no? Digamos, y en ese lugar, bueno, sí, transmitir de alguna forma, digamos, qué es lo posible y qué es lo real de lo que sucede más allá de lo que ese diagnóstico puede llegar a fantasear en cada familia. Puede generar cierta fantasía, cierta idea, bueno, ¿qué podemos hacer con todo eso? Se va trabajando con lo que trae. Sí. No sé si fui clara, tal vez. Sí, clarísima. Además, cada caso es único. Sí, y a veces, o sea, hay distintos efectos, ¿no? En las familias cuando se presenta un diagnóstico. Por eso digo lo importante de poder trabajar con un profesional que después haga un proceso con ese niño y con esa familia, porque no es lo mismo ir a un lugar donde se da un diagnóstico y después no hay una contención, una devolución, un retrabajo, un poder pensar en alternativas, en poder trabajar junto a la familia. Esto es muy importante, digamos, al momento de trabajar con algo que le esté sucediendo a un niño. Claro. Y obviamente sin poner techos, ¿no? Porque bueno, también nos encontramos con pronósticos bastante lapidarios, y que ahí sí, la verdad que es muy difícil poder mover esas palabras, ese techo, esa cristalización que se dan en los diagnósticos y en los pronósticos, porque bueno, sabemos que ningún niño, ningún adolescente tiene techo. Por eso a mí me gustó mucho el video del inicio, por eso lo quisimos compartir con Gisela, porque es en la palabra de los chicos, ¿no? Cómo sienten ellos esto de las etiquetas en todo sentido, con respecto a la sexualidad, con respecto a cómo se ven ellos desde su imagen, a cómo se ven dentro de un aula cuando se portan mal. Entonces, bueno, es fundamental la escucha a los niños en el contexto de hoy en día, ¿no? Me parece que tenemos que volver a retrabajar algunas cosas que eran obvias, que parecían obvias y que hoy en día cobra mucho sentido, esto de poder escucharlos, de poder alojarlos en una escuela cuando llegan, que se sientan acompañados, contenidos, donde haya un clima de convivencia entre los adultos también. Digamos, me parece que hay que volver a prestar atención a todos estos cuidados de las infancias que hoy en día se están perdiendo en todas las instituciones. El tema de la exposición a las pantallas en edades tempranas también es un tema que es un eje en el fórum y se pone a trabajar, ¿no? Cómo volver a revalorizar el juego en la infancia, la creatividad, la imaginación, el juego con otros. Hay que hacer un rescate de la ternura en todos estos espacios, en la escuela, y hay que rescatar esto del juego, ¿no? Me parece que el planteo es muy amplio, porque a partir de ahí habría que reformar la educación, habría que ir, reformar un montón de cosas. Pero bueno, estos espacios creo que como el Fórum Infancia, abren las puertas hacia otra cosa, hacia otra mirada, otra posición, otro lenguaje, ¿no? Por eso decíamos al principio que los lenguajes son múltiples. ¿Cómo es? Yo quisiera que ustedes den por ahí alguna referencia de alguien que nos está escuchando y quisiera interesarse por el Fórum Infancias, si hay una reunión general. ¿Cómo es esto? Sí, el Fórum, tiene sus redes sociales, ustedes lo pueden encontrar en las redes, en Instagram, en Facebook, Fórum Federal, Fórum Infancia Federal, y después está por provincia, ¿no? El nuestro es Fórum Infancia CDG, que es Cañada de Gómez, y ahí van a encontrar muchos cursos de formación dirigidos a docentes, a profesionales de la salud,
tanto capacitaciones como encuentros anuales. Y justamente te quería comentar, María Marta, que este año el encuentro nacional de Fórum Infancias lo vamos a hacer en Cañada de Gómez el 26 y el 27 de septiembre. ¡Qué bueno! Buenísimo. El 26 y 27 de septiembre en Cañada de Gómez, en la sede de Cañada de Gómez. Sí. Y para inscribirse, todas esas cosas, nos metemos en la página. Sí, pueden Buenísimo. investigar en el Instagram y en el Facebook de Fórum Cañada de Gómez, Fórum Infancia o CDG, como dijo Sole. Ahí está la información para poder inscribirse. Es un encuentro anual y en cada encuentro se organizan mesas con conferencias de distintos profesionales que se acercan. Algunos forman parte del fórum, otros son invitados. Y bueno, en cada encuentro se trabaja una temática específica. Decir que, bueno, también el fórum tiene una reunión mensual, tanto la Red Federal como las comisiones que trabajamos distintas temáticas. Hay una comisión que trabaja sobre políticas públicas, otra que trabaja sobre educación, otra que trabaja sobre la clínica en infancia. Ahora hace poco se abrió la mesa de género, o sea, hay mucho trabajo de parte de todas las personas, digamos, que están interesadas en, bueno, promover esto que tiene que ver con los derechos de los niños y el cómo pensar sus tratamientos y su educación, garantizando derechos y libres de etiquetas, ¿no? Como es el lema del foro. Y bueno, decir que el encuentro es abierto a toda la comunidad, a toda la zona, así que están todos invitados a participar. Bueno, estamos preparándolo con mucho entusiasmo, con muchas ganas, porque queremos que sea un lindo encuentro y queremos disfrutarlo también de parte del grupo que conformamos en Cañada de Gómez, pero bueno, por supuesto para poder compartirlo con todos. Bueno, cuenten con este espacio para promocionarlo. Así que si quieren promocionarlo, Genial. cuenten con este Bien, espacio. muchas gracias. Cuando ya tengan algún spot hecho, Sí. lo podemos pasar en este espacio. Bien. Sí, Bueno, incluso, bueno, el título del encuentro se llama Infancias y Adolescencias Hoy, la creatividad como potencia del tejido colectivo. Ese es el nombre del encuentro, y obviamente que están los referentes del Fórum Infancia Federal, que es Beatriz Janín, Gisela Untoglich, Miguel Toyo, bueno, muchos más, Juan Bassen. Bueno, ellos forman parte del fórum de la Red Federal, y también vamos a tener invitados muy especiales que ya les vamos a ir diciendo los nombres, y bueno, estamos muy contentas porque es un gran desafío en estos tiempos poder, digamos, apostar a la formación, a la revisión de la práctica de cada uno, pero bueno, justamente le pusimos de nombre la creatividad como potencia del tejido colectivo, porque bueno, siempre tenemos esperanza de poder transformar por lo menos algo de la práctica de cada uno, dedicado, ¿no?, a los que trabajamos en esto. sí, en lo que es educación y salud, ¿no? Bueno, Y salud. muchísimas gracias por haber participado, y desde ya están las puertas abiertas para las dos, para cuando lo deseen, para poder seguir charlando, porque nos han quedado bastantes temas en el tintero, Sí. ¿no? Sí, nos gustaría volver a encontrarnos para poder contarte, bueno, quiénes van a estar, qué ejes se van a trabajar, las mesas, como decía Gisela, hay muchas mesas de cada área, entonces, bueno, vamos a tener muchas cosas para contar e invitarlos para que puedan ir. Queda cerquita Cañada, así que Sí, a toda así la es. gente de Roldán y de la zona los esperamos. Bueno, muchísimas gracias, Sole, muchísimas gracias, Gisela. Y bueno, nosotros nos vemos el próximo jueves con más colores para pintar nuestro espacio. La